Imaginemos poder ajustar el volante de un coche financiero hoy sabiendo exactamente las curvas y los baches que tendrá la carretera del mercado la próxima semana. Ujú. ¿Ficción o la próxima evolución en las finanzas? Hola a todos los que nos escuchan y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que, francamente, es una auténtica virguería técnica. Se trata de un artículo académico de Antoine E. Zambelli. El título es Incorporating Views on Market Dynamics in Options Hedging. Un título que ya promete complejidad. Totalmente. La misión de nuestra inversión de hoy es explicar de forma sencilla cómo los inversores pueden mejorar su protección, lo que en el mundillo llamamos cobertura o hedging. Eso es. Y esto aplica especialmente si tienen ciertas visiones o información privilegiada sobre cómo se va a mover el mercado en un periodo de tiempo específico. Es un placer estar aquí para analizar un texto tan denso. Lo fascinante aquí es la audacia de la premisa que plantea el autor, porque tradicionalmente la cobertura de opciones es una tarea puramente reactiva. Claro, el mercado se mueve y tú reaccionas. Exacto. El mercado da un bandazo y el inversor ajusta sus posiciones a posteriori. Pero Zambelli propone cambiar el paradigma por completo, utilizar predicciones estadísticas para blindar una cartera con mucha antelación. Aunque claro, pasar de la teoría pura a la práctica sucia de los mercados exige hacer ciertas concesiones. Concesiones que vamos a escudriñar bien hoy. Vale, vamos a desempacar esto desde el principio, para que nadie se pierda. A ver. El problema central que este artículo intenta resolver tiene que ver con el modelo estándar de Black-Scholes-Merton, el modelo BSM. Ujú. Y la famosa cobertura delta. Para visualizarlo, pensemos en el modelo clásico como si estuviéramos conduciendo por una autopista. Una autopista muy exigente. Sí, una que requiere hacer microajustes constantes en el volante en cada milisegundo para mantenerse en el carril. Es lo que llamamos rebalanceo continuo. Si la acción sube un céntimo, hay que ajustar. Si baja, vuelta a empezar. Lo cual genera unos costes de transacción enormes. Inmensos. Pero Zambelli plantea un escenario distinto. Si sabemos que vamos a mantener una cartera durante un intervalo fijo, digamos de hoy al viernes que viene, podemos preajustar nuestras acciones hoy para estar perfectamente cubiertos en el futuro. Es decir, sin tocar el volante durante todo el trayecto. Eso es. ¿Es esto posible? Es la gran utopía cuantitativa, pero al sumergirnos en la matemática del documento, chocamos con un muro interesante, una contradicción técnica que el propio autor admite. Fíjate. Zambelli quiere incorporar visiones sobre los cambios en la volatilidad implícita, Ujú. es decir, predecir cómo va a fluctuar. Pero para simplificar sus ecuaciones, asume que la opción sigue satisfaciendo la ecuación clásica de BSM. En concreto, cita la ecuación 11 de su texto. Pero espera. Si yo recuerdo bien las clases de finanzas, el pilar de Black-Scholes es precisamente asumir que la volatilidad es constante. Exactamente. O sea, ¿me estás diciendo que construye un modelo para predecir cambios en la volatilidad usando una ecuación que asume que la volatilidad no cambia? Es un atajo peligroso. Desde el punto de vista puramente académico, es una contradicción tremenda, como construir un rascacielos flexible contra terremotos sobre unos cimientos rígidos que no pueden moverse. Ya, pero entiendo por qué lo hace. Yo estoy convencido de que es un mal necesario en la práctica financiera. A ver, explícate. Si no hace esa suposición, las matemáticas se vuelven tan monstruosas que sería imposible operar en tiempo real. Es como cuando en las mesas de dinero usan la fórmula de Black-Scholes, pero luego la ajustan a mano para crear las famosas sonrisas de volatilidad. Saben que el modelo está roto de base. Claro, la volatility smile. Eso es. Prefieren un modelo imperfecto pero manejable antes que atascarse en matemáticas imposibles. Sí, es puro pragmatismo industrial. Te doy la razón en que sin esa concesión el modelo sería inoperable. Y el caso es que logra avanzar bastante, porque Zambelli no parte de cero, construye sobre el trabajo de otros. Ujú. El texto menciona que se basa en el trabajo previo de un investigador llamado Mastin Sek, del año 2012. Sí, un artículo clave en la literatura. Según veo, Mastin Sek ya había ajustado las coberturas usando algo llamado CHARM, que es el decaimiento del tiempo, Eso es. y lo combinaba con la tasa de crecimiento del activo subyacente, la deriva o drift. Todo esto para minimizar el error cuadrático medio de cobertura, el MSE. Que es básicamente medir cuánto dinero pierdes por tener una cobertura imperfecta. Claro. Y aquí es donde Zambelli da un salto espectacular. El gran aporte de este documento es incorporar un segundo factor. ¿Las visiones sobre la volatilidad? Exactamente.
Introduce una nueva fórmula donde el número de acciones necesarias para cubrirte, lo que llama N estrella, se ajusta combinando dos cosas: la sensibilidad al decaimiento del tiempo y la sensibilidad a la volatilidad. Es un avance teórico innegable. Es como si el radar del coche financiero ahora no solo viera las curvas físicas, Ujú. sino que también anticipara la niebla y ajustara los neumáticos antes de resbalar. La analogía es buenísima. Pero, y aquí vuelvo a mi papel de abogada del diablo, Dispara. si queremos ser rigurosos, hay que poner la lupa sobre otra suposición clave que hace en esta sección. Zambelli asume que los procesos aleatorios del activo subyacente y de la volatilidad implícita, Los procesos W1 y W2. esos mismos, asume que son independientes, que no están correlacionados, O sea que van por libre. totalmente por libre. Y claro, pensemos en los mercados reales. Cuando hay un desplome, cuando las acciones caen en picado por el pánico, La volatilidad se dispara. verticalmente, asumir que son procesos independientes es un defecto crítico. Y creo que es importante subrayarlo para quienes nos escuchan. En un escenario de crisis real, esta falta de correlación en la fórmula podría dejarte muy desprotegido. Es una vulnerabilidad importante, sí. El radar podría no ver venir el doble impacto de una caída de precios y un estallido de pánico. Exacto. Aún así, para mercados más estables o ventanas temporales cortas, la arquitectura sigue siendo brillante. Sin duda. De hecho, para traducir toda esta matemática estocástica a algo aplicable, el autor nos propone 3 modelos de volatilidad, 3 sabores distintos. Sí, 3 formas de modelar ese futuro. El primero es la deriva lineal, linear drift. ¿El más sencillo? Sí, es como un crecimiento constante. Imagínate un tren que acelera a un ritmo fijo por una vía recta. Simple y predecible. Quizá demasiado simple para la bolsa. Por eso mete el segundo sabor, el modelo de Ornstein-Uhlenbeck, o modelo de Vasicek. Este ya introduce un concepto fundamental, la reversión a la media. A ver cómo explicamos esto fácil. Pues pensemos en una goma elástica. ¿Vale? La volatilidad del mercado puede estirarse violentamente hacia arriba si hay pánico o relajarse hacia abajo en verano. Pero siempre hay una tasa, la letra kappa, en sus ecuaciones, que la obliga a volver a su media histórica. A su estado de reposo. Eso es, la letra Z con la barra encima. Es una tensión matemática que simula el comportamiento elástico del mercado. Me encanta esa imagen mental. Pero tengo entendido que Vasicek tiene un fallo, ¿no? Sí, que esa goma puede empujar los números tan abajo que te da volatilidades negativas, lo cual es imposible en la vida real. Y es donde entra al rescate el tercer sabor. El modelo CIR. El de Cox-Ingersoll-Ross. Yo destaco este modelo porque introduce una solución matemática hermosísima, la condición de Feller. Es una obra de arte cuantitativa. Si se cumple esta condición estricta, la ecuación garantiza que la volatilidad jamás será negativa. Es como un termostato de seguridad en un motor de carreras. Desde el punto de vista teórico, impecable. Pero vuelvo a la carga con la aplicabilidad. Venga. El problema es calibrar todo esto. Zambelli dice que calibramos estos parámetros en el momento inicial. En el tiempo T0. Exacto. Parámetros como la volatilidad de la volatilidad, la famosa letra alfa, y calibrar la fuerza exacta de esa goma elástica para un intervalo de tiempo tan corto basándote en datos históricos. Tiene tela. Es que el ruido del mercado a corto plazo devora la señal. Un tuit, un rumor, un dato de empleo. Intentar afirmar esa calibración para unos pocos días es un salto de fe estadístico importante. Es el choque de siempre. El laboratorio aséptico contra el caos del parqué de la bolsa. Totalmente. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Porque Zambelli no se queda solo teorizando. Pasa a las simulaciones. La prueba del algodón. Las simulaciones numéricas. Sí. En la sección de resultados, el autor simula 100.000 trayectorias. 100.000 universos paralelos de cómo podría comportarse el mercado, usando el modelo de deriva lineal. Un experimento de Montecarlo masivo. Y compara su nueva fórmula predictiva contra la clásica de Black-Scholes. Y los resultados, sinceramente, son rotundos. Ah, sí. Sí. Utiliza el error absoluto medio de cobertura, el MAGE. Y según las figuras 1 y 2, el MAGE mejora considerablemente, especialmente cuando los parámetros se alejan del entorno ideal de Black-Scholes. Cuando el mercado se pone agresivo, Black-Scholes hace aguas, pero el modelo de Zambelli aguanta el tipo. El modelo funciona. Bueno, funciona. Si conectamos esto con el panorama general y pasamos la lupa por los números fríos, hay detalles preocupantes.
Te escucho. Invito a quienes nos escuchan a visualizar la tabla 1 del documento. Si examinamos las celdas, hay una fisura importante. A ver. Cuando la tasa de crecimiento de la volatilidad, la deriva, es menor que 0. En concreto, cuando le asigna un valor negativo de menos 0,05. Vale, ¿qué pasa ahí? Pasa que el rendimiento del nuevo modelo empeora. Rinde peor que el modelo tradicional de Black-Scholes. La diferencia que documenta es de menos 0,06. Ostras. O sea que si el mercado entra en una fase donde la volatilidad se está reduciendo, como cuando pasa la incertidumbre después de unas elecciones, el modelo se vuelve torpe. Exacto. Se vuelve demasiado inteligente para su propio bien. Fíjate. Esta inestabilidad demuestra que, aunque es prometedor, el modelo aún es frágil, bajo ciertas condiciones. La minimización de errores en papel, impulsada por 100.000 simulaciones perfectas, no siempre sobrevive al caos del mercado real. Es una advertencia fantástica. No podemos enamorarnos ciegamente de los gráficos tridimensionales de laboratorio. Nunca. Pero, acercándonos ya al final, creo que es momento de un bloque de conclusiones claras para quienes nos escuchan. Me parece perfecto. A pesar de los fallos, lo vital que debemos llevarnos hoy es que Zambelli logró integrar 3 elementos de información cruciales en una sola ecuación maestra. Primero, la tasa de crecimiento esperada del subyacente. Segundo, el cambio anticipado en la volatilidad implícita. Y tercero, la duración exacta del periodo de tenencia. Todo en un solo cálculo predictivo. Y yo admito que, a pesar de mis críticas, es un logro inmenso. Sí, depender de la ecuación de Black-Scholes es cuestionable. Sí, la falta de correlación entre precio y volatilidad es un riesgo. Claro. Pero reestructurar el problema de la cobertura de reactivo a proactivo, incrustando predicciones de volatilidad en la propia armadura de la cartera, es un paso gigantesco para la ingeniería financiera. Ha sentado unos cimientos brutales. Y será el trabajo de futuros quants afinar esa correlación y solucionar las fragilidades. Ha sido una inversión fantástica. Muy intensa, desde luego. Muchísimas gracias por desgranar estas matemáticas con nosotros. Y para despedirnos amistosamente de quienes están al otro lado, me gustaría dejarles con un pensamiento provocador. Ajustar sus coberturas masivas por adelantado, ¿no cambiaría ese mismo acto de cobertura preventiva la dinámica del mercado que estaban intentando predecir? Totalmente. Es el clásico dilema del viajero en el tiempo financiero. Al intentar protegerte del futuro, terminas alterando el futuro. Ahí lo dejamos para que le den una vuelta. Hasta la próxima inmersión. Hasta la próxima.